Buenos días a todos los participantes en este curso. Mi nombre es Gilberto Villanueva Vigo, soy ingeniero civil y voy a estar a cargo hablar sobre los temas relacionados con obras civiles en microcentrales, además de la evaluación de los recursos hidroenergéticos. En este caso en particular el tema de altura y caudal son los dos parámetros importantes, fundamentales para generar la potencia de una microcentral hidroeléctrica. La altura o caída depende de las características del lugar donde vamos a implementar el proyecto y el caudal de las características del río, arroyo o la fuente en este caso, para obtener efectivamente, digamos, lo necesario y poder definir la potencia de la microcentral. Medición de altura. Consiste en determinar la altura o caída desde la futura cámara de carga hasta la ubicación de la casa de máquinas. Entonces, previamente tenemos que hacer una evaluación de campo y ver dónde podemos ubicar nuestra cámara de carga, ¿no? Con las características necesarias, y al mismo tiempo dónde va a quedar nuestra casa de máquinas. En realidad, teniendo esas dos posibilidades de ubicación de ambas estructuras, es que vamos a proceder a medición la altura. En el caso de microcentrales y digamos teniendo en cuenta de que estos proyectos se realizan digamos en lugares muy lejanos, donde es imposible a veces llegar con equipamiento sofisticado, con equipos digamos adecuados para hacer la medición, y además también por el costo. Estamos hablando de proyectos pequeños, de pico, micro, hasta mini centrales hidroeléctricas. En ese sentido, la experiencia nos indica de que basta con algunos métodos muy, digamos, caseros, si se puede llamar así, pero eficientes. Podemos tranquilamente medir, ¿no?, la altura adecuada. Entonces, en nuestra experiencia nosotros hemos trabajado mayormente con 4 métodos para obtener esta altura: la manguera de nivelación, el nivel de carpintero, el eclímetro y cinta métrica y el nivel de ingeniero. Vamos a pasar a explicar cada uno de los métodos. Método de la manguera de nivelación. Este método se basa en el principio de los vasos comunicantes y es utilizado para pequeñas alturas. Creo que si los participantes han observado, han visto incluso a los albañiles cómo utilizan la manguera de nivelación mayormente para sacar diferencia de alturas o niveles en una casa o de repente para un edificio incluso, ¿no? Entonces ese mismo método también podemos nosotros aplicarlo aquí, ¿no? Sin embargo, como dice también digamos el enunciado, solamente recomendamos para alturas pequeñas, porque si no sería muy tedioso, digamos, para alturas o para longitudes grandes. El equipo necesario. Debemos contar con una manguera transparente, en el mejor de los casos de 3/8 o media pulgada, 2 tapones para la manguera, 2 taponcitos para evitar que el agua salga de la manguera, una cinta métrica, 2 reglas de madera graduada. En caso no consigamos, de ahí nos agenciamos, digamos, de la cinta métrica. Estacas de madera, porque es necesario colocar en cada cambio una estaca para que, digamos, sirvan como referencia. Combo de 4 libras para plantar las estacas, un balde con agua, porque va a haber momentos donde el agua de todas maneras va a salir de la manguera y hay que ir nuevamente llenándolo. Una libreta de anotaciones, un lapicero y 2 personas como mínimo. El procedimiento. Si empezamos desde la cámara de carga, es el siguiente, ¿no? La persona X, tal como se ve, digamos, en el gráfico, coloca una estaca que le llama B1, haciendo coincidir el nivel de agua con el punto de la futura cámara de carga.
La persona Y, o sea, la siguiente persona, se desplaza metros hacia abajo con el otro extremo de la manguera. Cuando el nivel del agua en ambos extremos de la manguera esté en equilibrio, es decir, digamos, no se mueve, ¿no?, la persona Y registra una lectura, A1 se llama, en la regla graduada, y si no hay regla graduada, bueno, pues toma la cinta métrica y hace la medición correspondiente. Y coloca otra estaca al pie de la regla, ¿verdad? Porque está haciendo un cambio. Para tomar la siguiente lectura, la persona Y permanece en el lugar y el que se desplaza es la persona X, también, digamos, en este caso hacia la parte baja, ¿no? Y haciendo el mismo proceso de hacer el equilibrio digamos, del agua, toma la lectura A2. Y la persona Y la lectura B2, porque va a haber dos lecturas, ¿verdad? Este proceso se repite, es iterativo, se repite hasta llegar, digamos, hacia la futura casa de máquinas, ¿no? Y luego, ya agenciándonos de la libreta, hacemos el registro digamos, de estas lecturas, tal como se indica en la diapositiva, ¿no? Es decir, las lecturas, hacer la resta correspondiente, y luego de estas alturas parciales las sumamos y tenemos la altura total, ¿no? Enseguida tenemos el método del nivel de carpintero. Es idéntico al anterior, sino que en lugar de manguera utilizamos el nivel de carpintero. Creo que todos conocemos el nivel de carpintero, es muy utilizado. Es más, siempre existe un nivel de carpintero en las viviendas, en el área rural incluso, ¿no? Entonces, acá lo que sí tenemos que asegurarnos es que esté bien calibrado a fin de evitar errores, ¿no? Equipo necesario, el nivel de carpintero, unas 3 reglas de madera, 2 de ellas graduadas. ¿Por qué 3? Porque hay 2 que deben estar graduadas y una, la horizontal, donde se va a colocar el nivel, ¿sí? Una cinta métrica, libreta de apuntes, lapicero, 3 personas como mínimo. Casi necesitamos 3 personas porque hay una persona que tiene que estar manejando la regla horizontal y buscando, digamos, que la burbuja del nivel esté al centro. Procedimiento es muy similar al anterior, no vamos a, digamos, acá detenernos porque es muy similar, simplemente es cuestión de verificar que el nivel de carpintero, la burbuja del nivel de carpintero está a nivel y tomar las lecturas correspondientes en cada una de las reglas graduadas, y si no están graduadas, tomar, digamos, la medida con la cinta métrica que tenemos. El siguiente método, quizás uno de los más importantes, y por nuestra experiencia siempre lo recomendamos, es muy sencillo, en realidad es muy eficiente. Es denominado el método del eclímetro y la cinta métrica. El eclímetro es un aparatito con transportador que lleva nivel y que es muy utilizado incluso para estudios de prefactibilidad o estudios, digamos, iniciales para carreteras, mayormente para canales. Mayormente para carreteras, ¿verdad? Pero en este caso particular también lo usamos nosotros para determinar la altura, ¿no? Entonces consiste en medir y registrar en cada tramo 2 cosas: el ángulo vertical que forma la horizontal con la visual, en este caso del operador, y la distancia, digamos, entre ese tramo. La altura parcial se calcula utilizando esta fórmula, h igual a la longitud por el seno del ángulo en este caso, ¿no? El equipo, el eclímetro, una cinta métrica de 30 metros, machete, estacas, combo de 4 libras, mínimo 2 personas, una libreta de notas y también un lapicero. En realidad ese es el equipo que se necesita para este método. El procedimiento. Antes de iniciar el proceso como tal hay que hacer una calibración, ¿no? La calibración generalmente se hace en campo entre 2 personas del mismo tamaño y poniendo, digamos, la burbuja del transportador del eclímetro, digamos, en medio, en equilibrio, ¿no? Entonces, se trata en lo posible de que se busquen en la zona 2 personas del mismo tamaño y puedan, digamos, de alguna forma, o por lo menos, o en todo caso, la persona que en este caso funge
de ayudante pueda ser, digamos, de mayor tamaño que el operador. Entonces, no necesariamente puede verlo directamente a los ojos, sino lo puede, si es de mayor tamaño, lo verá pues en la nariz, en la boca, o en el pecho, qué sé yo, ¿no? Lo importante es que se nivele eso. ¿Ok? De repente no hay otra persona, pues podemos agenciarnos de una regla, un palo vertical y marcarlo, digamos, donde la visual, antes de iniciar, digamos, el proceso, esté calibrado, ¿no? Entonces, eso es básico. Luego, una vez que tenemos ya eso, la persona toma el eclímetro, que en este caso viene a ser el operador, dirigiendo la mira hacia la zona de calibración de la otra persona. Como decíamos, en la calibración vimos de que yo como operador lo estoy mirando a una persona más alta y veo de que la calibración, la burbuja en medio me daba en el pecho del, digamos, del ayudante, entonces siempre tengo que apuntar a eso. ¿Qué significa eso? De que va a girar el transportador, ¿verdad? Y cuando gira el transportador me va a permitir, digamos, ahí ver cuánto es, digamos, la medición de ese ángulo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, la persona toma el eclímetro dirigiendo la mira hacia la zona de la calibración de B. En esta posición debe graduarse el ángulo del eclímetro, luego hay que medir la distancia entre A y B y registrar la lectura, que en este caso le podemos llamar, por ejemplo, L1, ¿no? Y el ángulo, lógicamente, en este caso el ángulo 1 también. Hecha la primera medición, la persona A se moverá donde estuvo B, es decir, hay un cambio. Recién la persona B se puede mover cuando llega al lugar la persona A. Mientras que B nuevamente se traslada hacia otro lugar para tomar la otra lectura, que podemos llamar lectura 2 y el ángulo 2. Ok. Este es el registro que debemos hacer en nuestra libreta y empezar a leer los datos. La longitud, el ángulo y la altura. En este caso, alturas parciales, que al igual que en los casos anteriores hay que sumarlos para efectos de tener la altura total. Finalmente, para medir la altura tenemos el nivel de ingeniero. En realidad, se trata de un método con mayor precisión, requiere de operadores con experiencia. Es muy limitado para zonas escarpadas o con árboles, ¿no? Es decir, es bien complicado, por ejemplo, para trabajar en la selva o ceja de selva, con un nivel de ingeniero va a ser imposible, porque, digamos, no hay, en este caso, las facilidades para poder, digamos, operar, ¿no? Entonces, el equipo, en este caso, viene a ser el nivel topográfico, acompañado de trípode, por lo menos unas 2 miras, machete, mínimo 2 personas. Dentro de esas personas, una tiene que ser el operador, o topógrafo también que se le llama, ¿no? Y el procedimiento, bueno, podemos ver en el gráfico, ¿no? Coloco, digamos, el equipo entre la primera zona donde voy a medir la altura y una segunda zona donde va a ser la otra lectura, ¿no? En realidad por eso necesitamos para avanzar mínimo unas dos miras. Entonces, ¿qué hace el operador? Una vez que instala el equipo, hace toda la calibración, etcétera, hace una medición hacia la zona donde va a estar ubicada, en este caso, por ejemplo, la cámara de carga, y hace una lectura y le llama vista atrás. Luego, en 180 grados gira, aproximadamente gira el equipo y hace una lectura donde está ubicada la mira 2, ¿no es cierto? Y le va a llamar vista adelante. Entonces eso lo va anotando, vista atrás y vista adelante. Una vez hecho eso, el equipo es trasladado nuevamente hacia, en este caso, si partimos de la parte de arriba hacia abajo, en este caso a la zona baja, ¿no? Y nuevamente el operador instala el equipo, hace la calibración correspondiente y luego, para esto, la mira 2 no se ha movido, sigue allí. El que se traslada es la mira 1 hacia la parte baja. Y nuevamente el operador hace otra medición que le llaman vista atrás y nuevamente vista adelante, ¿no? Y esto se reitera nuevamente. Entonces, como vemos, estos pasos son reiterativos. Entonces ya, por eso decíamos de que con un operador, con un topógrafo de experiencia, esto se avanza muy rápido, y con 2 portamiras, mejor aún.
Pero si en el caso no podemos contar con 2 portamiras o con 2 miras en este caso, por lo menos tendría que el traslado en este caso digamos del ayudante tendría que ser, digamos, más rápido en todo caso para poder, digamos, avanzar en este proceso, ¿no? Y hay que llenar este registro, ¿verdad? Entonces, estación 1, ese es el lugar donde hicimos la primera ubicación del equipo, se llama estación 1. Entonces ahí está, vista adelante, lo que decíamos, hemos medido, vista atrás, está la altura, que viene a ser vista adelante menos vista atrás, y hemos rellenado ahí un cuadro también de observaciones. Es importante, quizás en el resto del registro también sea necesario colocarlos. ¿Por qué? Porque cuando ya se tenga que en algún momento hacer de repente el estudio definitivo, la implementación, en esos tramos podemos nosotros indicar que es una zona rocosa, que es una zona de repente de pastos, que es una zona de árboles, qué sé yo, a efectos de tener en cuenta para ya en el estudio definitivo se tenga que tomar en cuenta esto y pueda hacerse, digamos, un análisis de costos más adecuado. Bien, hemos pasado, digamos, a explicar un poco el tema de la medición de la altura, que es el primer parámetro. Ahora vamos a entrar a explicar un poco el tema de la medición del caudal, ¿no? Entonces, el caudal consiste en registrar la medición instantánea de una fuente, de la fuente que yo lo voy a usar para el proyecto, para la generación, en este caso de una hidroeléctrica, que puede ser un río, puede ser un riachuelo, puede ser un canal, puede ser no sé, un ojo de agua, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, al igual que en el caso de la altura, también nosotros por la experiencia hemos definido 4 métodos, ¿no? Muy sencillos también, que tranquilamente pueden desarrollarse en el campo, en el área rural. Entonces, estos métodos son el método del recipiente, método del área y velocidad, método de la solución de la sal y método del vertedero. Probablemente los colegas que participan en este curso pues han trabajado mucho con este tema, sobre todo del área y velocidad, que se utiliza mucho en el tema de ingeniería hidráulica y de ingeniería civil y agronomía para efectos de hacer mediciones, en este caso de caudal, ¿no? Método de recipiente, ese método muy simple de ejecutar, consiste en desviar el agua del riachuelo o de lo que sea hacia un recipiente de capacidad conocida o que se pueda conocer en ese momento sus medidas y tomar el tiempo que tarde en llenarse, así de simple. O sea, no necesitamos más digamos, más datos ni otra cosa. El equipo necesario es un recipiente de capacidad conocida, y si no lo conocemos la capacidad, podemos calcularla rápidamente llevando digamos, aprovechando la cinta métrica y algunas fórmulas muy sencillas que lo vamos a ver posteriormente. Un cronómetro con precisión para tomar la medición, un pico, un pala, porque es necesario para, digamos, adecuar y hacer el desvío del volumen de agua que necesitamos medir. Una manta de plástico, plancha, calamina o tubo PVC o cualquier otro recipiente que nos ayude justamente a transportar el agua hacia el lugar, repito, donde se encuentre el desnivel correspondiente y pueda hacerse la medición. Un lapicero y una libreta de anotaciones, ¿verdad? Entonces el procedimiento es simplemente formar un canal y aprovechar un desnivel para formar el chorro, medir con el cronómetro el tiempo en llenarse el recipiente. Se sugiere que esto se repita por lo menos 3 veces mínimo y sacar lógicamente el promedio, ¿cierto? Y aplicamos la fórmula muy sencilla, caudal igual a velocidad sobre tiempo. No, velocidad por tiempo sería, acá está mal la fórmula, velocidad por tiempo, litro, no metros por segundo. Listo, entonces, en el caso que no se consiga el volumen, no conozcamos el volumen, por ejemplo, en el campo a veces hay
baldes, hay cilindros que son de capacidad conocida. Sin embargo, si no conociéramos, entonces nos podemos agenciar de estas fórmulas que se presentan en la diapositiva. En caso de un volumen de un cilindro y el caso del volumen de un tronco cónico, que generalmente son baldes a veces que se encuentran en el campo, es decir, tienen un diámetro menor en la parte baja y un diámetro mayor en la parte alta, ¿verdad? Listo. El segundo método, llamado método del área y velocidad. Este método se basa en el principio de continuidad. En un fluido con densidad constante fluyendo a través de una sección conocida, el producto del área de la sección por la velocidad media es constante. Es decir, el caudal está dado por un parámetro K por el área de la sección transversal y la velocidad, digamos, en cierto tramo del afluente que queremos medir. Área, ahí lo indica, promedio de la sección transversal en metros cuadrados. B, velocidad superficial, mucho cuidado, del agua en metros por segundo. Y K es un factor de corrección de la velocidad según la relación entre el área y el perímetro, o como vamos a ver más adelante también con relación al tipo de material del riachuelo o el canal y la profundidad, ¿no? Acá quiero un poco reiterar que a veces se confunde cuando calculamos el caudal y decimos solamente es área por velocidad. En realidad, como lo dice bien dicho acá, o lo dije anteriormente, cuando calculamos eso en realidad es una velocidad superficial, es una velocidad que está en la lámina en este caso del fluido, del agua. Pero esa no es la velocidad que nosotros queremos. La velocidad es la velocidad prácticamente que está más abajo. Por eso es que se corrige por este factor. Hay que tener mucho cuidado, si no vamos a tener problemas en el tema de obtener los datos adecuados. Como lo manifestábamos, entonces en el método del área y la velocidad necesitamos el siguiente equipo: un pico, una pala, estacas, cordel, machete, cinta métrica, etcétera, todo lo que está en la vista, ¿no? Y el procedimiento es el siguiente: hay que seleccionar un tramo recto y de sección uniforme. Es importante esto para que las mediciones salgan bien, tratar en lo posible de que, digamos, no haya obstáculos como piedras a los costados, de repente, qué sé yo, malezas, árboles, qué sé yo. Entonces, para eso es necesario, digamos, a través de una pala y un pico y con la ayuda de la gente que está, digamos, ayudándonos en el campo para hacer ese trabajo, pueda, digamos, obtenerse un tramo, como dice, uniforme y recto. Medir la longitud, una longitud determinada L, ¿no? Dentro, digamos, del tramo. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay la necesidad de hacer esta medición para luego encontrar, digamos, la velocidad superficial. Para ello es importante atar el cordel a las estacas transversalmente al río, tal como se indica ahí en la diapositiva. Medir el tiempo que demora el flotador en recorrer la distancia L, ¿no? Realizar 3 veces como mínimo esta lectura, ¿no? Para darle, digamos, una mayor validez, sacándole un promedio. Es recomendable que esta longitud L no sea menor de 20 metros, ¿no? Más o menos lo normal debe ser entre 20 y 30 metros esta longitud. Entonces determinamos la velocidad superficial dividiendo la longitud que hemos tomado entre el tiempo promedio en que se ha utilizado en recorrer este flotador. Para determinar el área de la sección A, en este caso, en metros cuadrados, se sugiere de dividir la longitud transversal en partes iguales para facilitar, digamos, el cálculo del área total y medir en cada punto la profundidad. Entonces, teniendo esto, podemos rápidamente obtener áreas parciales y luego tener ya un área total.
Luego es importante también medir el perímetro mojado. Nos vamos a ver en la figura 2 más adelante. Y determinamos el caudal con la fórmula siguiente. Caudal al coeficiente K por el área o la sección y la velocidad encontrada, ¿no es cierto? El K es el factor de corrección de velocidad que depende del material del río y la relación entre, en este caso, la superficie o el área y el perímetro o la profundidad del mismo. Entonces acá vemos dos figuras, justamente los que les indicaba. En la figura 1, por ejemplo, estamos viendo eso, sería la sección, por ejemplo, de un río. Entonces tenemos la longitud transversal y lo hemos dividido ahí en cuatro partes, ¿no? Y en cada parte, ayudándonos de la cinta métrica o la wincha, tomamos las medidas, las profundidades, ¿verdad? Entonces, cuanto más partes iguales, digamos, lo dividamos, digamos, el área va a ser la más exacta de la sección transversal. Y en la figura 2 hemos tratado ya de más o menos asemejar digamos, a figuras conocidas que tienen también un área muy conocida, ¿no? Triángulos y básicamente trapecios. Entonces, calculando el área, digamos, en este caso de cada figura, podemos sumando y tener el área total. Y al mismo tiempo nos permite también tener lo que está resaltado en la figura 2, la longitud del perímetro. El perímetro mojado es, digamos, la longitud que está en contacto con el agua, que en este caso es básicamente la zona, digamos, inferior de la sección, ¿no? Entonces acá tenemos los factores, tenemos dos tablas, una tabla 1, una tabla 2, que hablan del factor K, que viene a ser el factor de corrección, como decíamos. El tercer método le llamamos método de la solución de la sal. Este método se basa en el cambio de conductividad del agua al cambiar el grado de concentración de sal. En realidad, el agua, digamos, que encontramos en un riachuelo, en un río, en un manantial o lo que sea, de por sí ya tiene, digamos, una concentración de sal. Entonces, lo que indica el método que, digamos, cambiando la concentración de sal, también nosotros podemos calcular el volumen de agua de ese río o riachuelo, ¿no? Es un método fácil de usar, buena precisión cuando las cosas se hacen siguiendo, digamos, el procedimiento adecuado. Esta variación de la conductividad, lógicamente, se va a dar en un tiempo determinado, un tiempo corto, es decir, cuando cambio el grado de sal, va a pasar rápidamente y luego va a llegar lógicamente a su concentración inicial, es decir, como estaba inicialmente, ¿no? Pasando lógicamente por un máximo, siempre va a haber un máximo. El equipo y materiales que necesitamos para esto: sal de mesa, una balanza de precisión en gramos, es importante esto. El conductivímetro, que viene a ser el equipo principal, en este caso, un cronómetro, termómetro también para, digamos, medir la temperatura del agua, porque es necesario eso calibrarlo dentro del conductivímetro, una calculadora, un papel milimetrado, machete, pico, pala, cinta métrica de 5 y 30 metros, libreta de negociación y lapicero, ¿no? ¿Verdad? Alguien dirá, oiga, pero ¿para qué con esto si hay ya métodos sofisticados con el, digamos, con el avance tecnológico, etcétera? Sí, pues es cierto, pero nuevamente reitero, estamos hablando de proyectos pequeños donde, digamos, hay que optimizar los recursos. Estamos hablando de proyectos muy alejados, digamos, que están a veces a horas caminando, ¿no es cierto? Entonces tenemos que de alguna forma regresar, si se quiere decir así, hacia las décadas anterior probablemente y hacer, digamos, estos cálculos de repente un poquito tediosos, es cierto, pero que tranquilamente solamente con la ayuda de una computadora, solamente con la ayuda de una calculadora la podemos hacer en el mismo lugar de la zona. Porque, ojo, en este tipo de proyectos la población está a la expectativa. La población que nos está ayudando está diciendo, ingeniero, quiero saber si puedo tener luz o no puedo tener. Y tengo que darle el dato en ese momento, una vez terminado esta evaluación, por lo menos el dato inicial, decirle si se puede, no se puede, la potencia es tanto, etcétera.
Pero si le voy a decir, oiga, ¿sabe qué? Llevo los datos y esto lo voy a desarrollar todavía en la ciudad, ayudado de mi computadora, ¿cómo se llama? De los programas, etcétera, el campesino pues no me va a creer, ¿no? Entonces la idea es darle una solución, digamos, inmediata en el campo mismo de los hechos, ¿no? Entonces el procedimiento, en principio hay que estimar el caudal de la fuente a medir. Si ahí y esto siempre se sugiere, que ya hice una primera evaluación del caudal utilizando, por ejemplo, el método de la velocidad y área, digo, puedo estimar y decir, bueno, por acá puede pasar determinada cantidad de agua, ¿no? En litros por segundo. Entonces, teniendo eso, peso una cantidad de sal seca en gramos, considerar 1 gramo por cada litro. Medir la temperatura del agua y registrarla en el conductivímetro, que ya lo dijimos, seleccionar un tramo uniforme. Acá sí también hay que tener mucho cuidado que esta longitud para hacer, digamos, el proceso del vaciado de la solución de la sal debe ser mayor a 30 metros, libre de obstáculos, etc. Disolver la sal pesada en un balde con agua. Se recomienda que sea de 10 litros el balde. Dentro del tramo ubicar el lugar donde se vierta la sal, o sea, hay que buscar, siempre va a ser al inicio de donde tomamos la longitud y la colocación del equipo al final, ¿no es cierto? Entonces, introducir el conductivímetro hacia el equipo y registrar la conductividad base del agua. Hay una conductividad base del agua que generalmente se da en microsiemens. Entonces eso se tiene que anotar en la libreta. Con ese dato yo inicio y prácticamente con 0 tiempo. Una vez que tengo eso, ya tengo anotado, hay que vertir la solución salina en el punto de inicio y en el otro extremo registrar la conductividad cada 5 segundos. Esa es la recomendación. Hacer uso, lógicamente, del cronómetro. Luego que tengo eso, hay que procesar los datos obtenidos ya en papel milimetrado, graficando la conductividad versus tiempo. Una vez que tengo eso, calculo el área bajo la curva, digamos, pasando una horizontal desde el inicio al final, que como digo, el inicio es una conductividad, digamos, como se dice, natural, y debe llegar, una vez que pasó toda la solución de la sal, nuevamente a esa misma conductividad. Es decir, hay que trazar una línea y sobre esa línea y bajo la curva hay que calcular el área correspondiente. Luego calculamos el factor de conversión por temperatura utilizando un gráfico que está en la figura B, el gráfico B de la figura 1, que lo vamos a ver posterior, y aplicamos la fórmula, ¿no? Caudal a este factor por la masa, en miligramos, y sobre el área, digamos, bajo la curva, ¿no? Entonces aquí tenemos la figura, el gráfico de la lectura de la conductividad, ¿no? En las abscisas tenemos al tiempo y en las ordenadas tenemos a la conductividad. Y de aquí me sale, de la figura 1B, me sale, digamos, el factor de corrección K con la temperatura. Es decir, tengo la temperatura, subo arriba y saco más o menos, digamos, aquí en la ordenada, el factor de conversión K, ¿no? Que viene a ser en microsiemens por miligramo y por litro. Ok, acá muestro un gráfico más o menos como referencia de los tipos, en realidad valga la redundancia, de gráficos que se pueden presentar, ¿cierto? En el caso A se presenta una figura del tipo que vemos allí, y ahí hay que cambiar la escala o usar menos sal, ¿no? En el caso B, la sal, ese gráfico nos indica que la sal pasó muy rápido, entonces emplear una mayor distancia. Por eso decíamos, para, digamos, que esto sea efectivo, por lo menos hay que mínimo la distancia, digamos, de esa longitud donde vamos a colocar la solución de la sal debe ser de 30 metros. En el caso C, la figura nos muestra que la sal no fue bien diluida. Es clave, en realidad, disolver bien la sal, tampoco que se derrame, disolver bien, que no se quede ni una, ¿cómo se llama? Ni una pizca, digamos así, de sal dentro del agua. En el caso de agregar más sal, significa que la sal fue, digamos, poca cantidad, entonces hay que agregar sal. Y finalmente la figura D, que es la óptima, esa es la curva ideal que debemos obtener. Entonces,
Esto también tenemos que hacerlo probablemente varias veces hasta obtener esta curva. Quizás al inicio vamos a tener cualquiera de las curvas que hemos estudiado anteriormente, pero luego de 2, de 3 veces, cuando ya digamos nos identificamos bien el proceso, debemos de tener la curva final. Método del vertedero. Bueno, esto es simplemente como referencia. En realidad estos son estructuras ubicadas a lo ancho de un río o canal, ¿no? Son temporales y diseñadas para establecer la descarga, o en este caso el cálculo de caudal de determinado río en canal. Mayormente esto se utiliza más en canales, en realidad, ¿no? Siempre, digamos, hay que tener en cuenta que siempre estas estructuras deben ser perpendiculares hacia el flujo de agua, ¿no? A la dirección de la corriente, ¿no? Se recomienda que para obtener resultados satisfactorios la pared o el espesor de los vertederos sean delgados, además de evitar que el sedimento se acumule tras de ellos, es decir, el agua debe llegar hacia la cresta del vertedero con una velocidad adecuada. No con mucha velocidad porque va a generar turbulencia, pero tampoco con poca velocidad que va a generar, digamos, sedimentación, y eso va de alguna forma a malograr los resultados. Los más utilizados son el triangular, el trapezoidal y el rectangular. Cada uno tiene su propia fórmula y sus condiciones específicas en cuanto a sus dimensiones. ¿Cuáles son las desventajas? Si la cresta es muy ancha o profunda, la fórmula tiende a subestimar la descarga. Si la velocidad de aproximación es muy alta, la descarga también es subestimada, ¿no? Es decir, no nos ayuda mucho en el tema de que obtengamos buenos resultados si no hacemos un buen diseño, una buena fabricación y una buena instalación de estas estructuras. Otra, podríamos decir también una limitante, es que digamos son para caudales también pequeños, en realidad, este método, ¿no? Y a continuación tenemos, digamos, las fórmulas, ¿no? Las características principales de cada tipo en este caso de vertedero. Como indicábamos, los más comunes son el rectangular, el trapezoidal y el vertedero triangular, cada uno con sus características y sus fórmulas correspondientes, ¿no? Y finalmente tenemos como datos resultados de algunas mediciones ya que se han hecho con vertedero rectangular, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta la cresta o la altura OH, la longitud en este caso del vertedero y el caudal, ¿no? Simplemente como referencia, ¿no? Y finalmente, una vez ya obtenido la altura bruta y obtenido el caudal, ¿no? Entonces podemos hacer una estimación inicial de la potencia, ¿no? Entonces la potencia está dada por un factor K, por la altura y por el caudal, ¿verdad? Este factor K incluye el efecto de los parámetros de densidad del agua, la gravedad, eficiencia, etcétera, de cada uno de los componentes, ¿cierto? Esta es una primera estimación, que esto será lógicamente corroborada ya cuando se haga, digamos, el diseño del equipo electromecánico. Cuando se hable del equipo electromecánico, ahí se va a estimar ya definitivamente la potencia. Pero estamos en condiciones de decirle a la población, decirle, mire, si es posible y podemos tener una potencia de tanto, ¿no? Y eso hay que compararla lógicamente con la demanda. Si cubre la demanda, en este caso de la población, porque se ha tenido que hacer previamente una demanda, es decir, cuánto necesita la población de energía para satisfacer sus necesidades de iluminación, usos productivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para terminar, presento acá un cuadrito del factor K. Estoy de acuerdo a los datos dados según la clasificación de OLADE, que es la organización latinoamericana que tiene que ver con el tema de energía y básicamente ha trabajado mucho en el tema de micro y microcentrales. Entonces, simplemente como referencia para tener, digamos, el dato anterior, los valores de K, teniendo en cuenta digamos, la potencia, ¿no? Picos centrales hasta 5 kilovatios, de 5 a 50 kilovatios las microcentrales, de 50 a 500 kilovatios las minicentrales, y de 500 a 5 megas, pues las pequeñas centrales que se les denomina. Ya para arriba ya es otro tema, ¿no? En realidad hemos terminado esta primera parte, que tiene que ver con la evaluación de recursos, los recursos hidroenergéticos, ¿no?
básicamente la altura y el caudal, ¿no? Muchas gracias.